una función racional. Entonces tenemos esta función y igual a f de x, x2 más 1 partido de x2 menos 2x. El numerador lo podemos dejar igual y el denominador factorizamos la x, con lo cual nos queda x factor de x menos 2. Entonces, en una función racional siempre es importante ver qué valores anulan al denominador. Por ejemplo, si esta x vale 0, 0 multiplicada por cualquier cantidad, pues es 0, con lo cual si la x vale 0, este denominador se anula. Y aquí si colocamos el 2, que es contrario al menos 2, entonces 2 menos 2 también se anularía. Con lo cual estos valores x igual a 0 y x igual a 2 tendríamos que suprimirlos del dominio. Así que el dominio serán los reales quitados el 0 y el 2. Es decir, todos los números reales menos esos dos números que anulan al denominador. Para los puntos de corte, el corte con el eje x, si el numerador se hace 0, la función se anula, ¿no? Entonces, la única forma de que una función racional se haga 0 es que el numerador se haga 0. Es decir, que x2 más 1 sea 0. Entonces, pero x2 más 1 nunca va a ser 0 porque x2 es un número elevado al cuadrado. Y encima, si le este va a ser un número positivo siempre. Y si le sumas el 1, pues ya queda más grande. Y ya como último caso, si este número fuera el 0, 0 por 0 da 0 más 1, 1. Con lo cual, el numerador nunca se hace 0, por tanto la función tampoco nunca será 0, con lo cual no hay corte con el eje x. Y en el corte con el eje y, tendremos que hallar la imagen del 0, es decir, aquí colocaríamos donde está la función, en el lugar de la x colocamos el 0, aquí queda 0, quedaría, la imagen del 0 quedaría 0 elevado a la 2 más 1 partido de 0, esto me daría 1 partido de 0, pero el denominador nunca puede ser 0, con lo cual tampoco hay corte con el eje y, porque aquí el denominador se me hace 0, y el único que se podría hacer 0, si fuera el caso, sería el numerador, pero no es el caso de esta función. En esta función, el numerador no se hace 0 y el denominador sí, o sea, sucede lo contrario, ¿no? Las asíntotas. Como tenemos una función racional y hemos visto que se anula para los valores de x igual a 0 y x igual a 2, entonces esos valores donde se anula el denominador son los que hemos quitado del dominio y son precisamente las asíntotas verticales. Bueno, y las asíntotas horizontales se obtienen cuando la x tiende hacia menos infinito, entonces hallamos el límite cuando la x tiende a menos infinito de la función. Aquí vamos a tomar los valores de la x elevados a su máximo exponente tanto en el numerador como en el denominador. Entonces aquí x2 dividido entre x2, como es la misma cantidad en el numerador y en el denominador, pues esto me da 1. Igualmente sucede para el límite cuando x tiende a infinito. Este infinito se lo entiende como más infinito, pero no hace falta colocar el más aquí adelante. Hacemos el mismo procedimiento que aquí y esto me queda igual a 1. Entonces, la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito está muy próxima al 1. Por lo tanto, el 1 será una asíntota horizontal. Bueno, vamos a ver las ramas infinitas. Para ello vamos a hallar las asíntotas verticales. Bueno, ya las hemos hallado, pero vamos a hallar valores cercanos a la asíntota vertical. Vamos a hallar esos límites y para que podamos hallar esas ramas infinitas. Entonces aquí límite cuando x tiende, habíamos visto que x igual a 0 es una asíntota vertical. Entonces aquí tengo límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces el 0, para buscar un valor que esté muy cerca al 0 y que sea más grande que el 0, vamos a escoger una milésima.
que X valga 1 milésima. Y hallamos la imagen de 1 milésima. Entonces, esta milésima la reemplazamos aquí en la X, ¿no? Con lo cual obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Y al hacer estas cuentas nos da menos 500.250, que lo reemplazamos por menos infinito. Entonces podemos decir que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de esta función me da menos infinito. De igual manera, como tenemos esta asíntota vertical X igual a 0, nos aproximamos por valores a la derecha del 0 y por valores a la izquierda del 0 de la función. Entonces, para aproximarnos a la izquierda del 0, tomamos esta X menos 1 milésima y la evaluamos aquí en la función. Por tanto, reemplazamos X2 sería esta cantidad elevada a la 2. El 1 pues me queda igual, que es un valor fijo. Acá el X2 sería esta misma cantidad de acá arriba, ¿no? En la milésima negativa elevada al cuadrado más 2 por menos 1 milésima, pues me da, aquí me daría menos negativo, antes tendría negativo y negativo me da positivo, menos por menos me da más, porque la milésima es negativa, con este menos de aquí me da positivo y aquí me da más 0,02. Al hacer todas estas cuentas me da 499.750, que será aún más infinito. Es decir, que si yo me acerco al 0 por la izquierda, entonces al hacer estas cuentas obtengo un valor muy grande, con lo cual yo puedo decir que este límite es igual a más infinito. Lo mismo que hemos hecho para esta asíntota vertical X igual a 0, vamos a hacer para esta asíntota vertical, que es X igual a 2, que era el otro valor donde se anulaba el denominador. Entonces coloco aquí el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de la función y tomamos un valor que se acerca al 2 por la derecha, que sería 2 con 1 milésima. Y evaluamos la función aquí, ¿no? En el 2 con 1 milésima, entonces aquí X a la 2, pues reemplazo el 2 con 1 milésima, lo elevo al cuadrado, le sumo el 1. Aquí de igual manera, esta cantidad la reemplazo por la X y me queda 2 con 1 milésima elevado al cuadrado, menos 2 por 2,001 por 2, que me quedaría 4,002. Al hacer todas estas cuentas me da 2.500.750. Eso sería más infinito. Por tanto, esta cantidad tan grande la puedo considerar como un infinito, aunque lo infinito nunca se lo puede equiparar a ninguna cantidad, pero es para que nos entendamos. Si aquí obtengo un número muy grande, quiere decir que lo podemos escribir como más infinito. Entonces, el límite cuando X tiende a 2 por la derecha, después de yo haber hallado un valor que esté a la derecha del 2 y haber hecho cuentas y darme una cantidad tan grande, digo que este límite que tiene aquí, pues es igual a infinito, o más infinito, se entiende. Y lo mismo hago para valores que estén a la izquierda del 2 y evalúo la función en ese valor. Entonces un valor que está a la izquierda del 2 sería 1,999, porque es menor que el 2. Y aquí este valor lo reemplazo aquí en la función, entonces aquí colocaría 1,999. Y este valor pues lo voy reemplazando donde está la X. Donde está la X coloco 1,999 y lo elevo a la 2, le sumo el 1. Acá abajo también. Este valor 199 lo elevo a la 2, luego aquí el menos queda igual, el 2 queda igual y se multiplica por esta cantidad. Simplemente reemplazar este valor donde está la X, es decir, evaluar la función en 1,999. Y aquí me da menos 2.499.250. Como es un valor bastante negativo, entonces podemos decir, considerarlo como un menos infinito. Pero como dije antes, el menos infinito no se puede equiparar a ninguna cantidad,
pero sí que podemos entender que es como un convenio que hacemos para poder hallar este límite. Entonces, si yo obtengo aquí una cantidad que es muy negativa, con un número aquí muy grande y delante el menos, entonces pues yo puedo decir que eso es menos infinito, con lo cual este límite de aquí será igual a menos infinito, cuando para valores que se acercan a la asíntota vertical por la izquierda. Vamos a ver los puntos singulares. Para los puntos singulares, que son los posibles máximos o mínimos, tenemos que hallar la derivada de la función y luego igualarla a 0. Entonces, yo tengo que la función es esta. Como es un cociente, entonces derivo el numerador. La derivada del numerador sería, este 2 baja aquí, me queda 2 por x, y luego lo multiplico por el denominador, que es esta cantidad de aquí. Luego aquí coloco un menos, escribo el numerador y derivo el denominador. Al derivar el denominador, este 2 bajaría y queda la x, el menos me queda igual, y aquí la derivada de 2x es 2. Y luego en el denominador coloco el denominador, pero elevado al cuadrado. Al hacer todas estas cuentas de aquí, multiplicar esta cantidad, restarle la cantidad de estos dos factores, obtendría finalmente esta cantidad de aquí. Y esta expresión, digamos, esta expresión algebraica. Y el denominador lo dejo igual, tal como está, elevado hacia el cuadrado. Entonces hemos dicho que una expresión racional, es decir, una expresión que tiene numerador y denominador, se hace 0 solamente cuando el numerador se haga 0. Entonces yo voy a hacer que esta derivada sea igual a 0, solamente este símbolo significa sí, solo sí, este numerador se hace 0. Entonces, aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Al resolver esta ecuación de segundo grado, obtenemos las siguientes soluciones. X es igual a menos raíz de 5 sobre 2 menos 1/2, pero al pasarlo todo a esta forma decimal, esta X será igual a menos 1,62. Eso para una de las raíces. Como tenemos una ecuación de segundo grado, en este caso nos dan dos raíces. Y para la otra raíz tendremos raíz de 5 sobre 2 menos 1/2, y al pasarlo todo esto a decimales me da 0,62. Entonces yo estos valores que he obtenido aquí con la derivada los evalúo en la función, es decir, en esta función. Una cosa es la derivada es todo esto de aquí. Pero la función es lo que teníamos inicialmente. Los valores que me dan en la derivada, cuando la derivada se hace 0, es decir, x igual a menos 1,62 y x igual a 0,62, yo los evalúo en la función, ¿vale? Entonces, por eso aquí la función evaluada en menos 1,62 me da 0,62. Y este otro valor, el 0,62, lo evalúo en la función, en esta expresión de aquí, y me da menos 1,62. Y luego tendríamos que ver, como ya hemos encontrado la asíntota horizontal nos había dado que era y igual a 1. Entonces y igual a 1 es la asíntota horizontal. Con lo cual, para ver yo la posición de la curva con respecto a la asíntota horizontal, tengo como cuando la x tiende a menos infinito o a más infinito, pues la curva queda muy pegadita a la asíntota. Entonces vamos a ver, para que lo entiendan un poquito, y de una vez vamos a ver lo que era el máximo, el mínimo, lo que obtuvimos, ¿no? Los valores que obtuvimos con la derivada del máximo y del mínimo. Aquí se está trazando la asíntota, que es y igual a 1, que la obtuvimos en el paso de encontrar las asíntotas.
Y esa se encuentra cuando la x tiende a menos infinito, la curva se acerca mucho a la asíntota, o cuando x tiende a más infinito, la curva también se acerca mucho a la asíntota. Bueno, vamos a analizar un poquito los valores máximos y mínimos que nos dieron aquí. Vamos a ver desde el quinto punto. Bueno, entonces habíamos dicho que cuando la derivada se hace a 0, entonces habíamos obtenido estos dos valores, porque esta es una parábola, ¿no? Entonces la derivada se hace 0 aquí en este numerador, y este numerador es una parábola. Y esta parábola es para hallar su solución, lo que tenemos es una ecuación de segundo grado, es decir que hay que resolver esa ecuación de segundo grado, y ya encontramos las dos soluciones, la una sería menos 1,62 y la otra 0,62. Cuando ya encontramos las soluciones a esta ecuación, que es la derivada igualada a 0, es decir, en otras palabras, la parábola igualada a 0, después de encontrar estas dos soluciones, yo las evalúo en la función. Entonces, si yo evalúo el menos 1,62 en la función, obtengo que la función en ese punto vale 0,62. Es decir, que este menos 1,62, más o menos aquí tengo menos 1 aquí, sería menos 1,62. Y aquí miren, yo tendría un mínimo, ¿no? Porque habíamos dicho que aquí la función se la ve que va decreciendo, aquí tendremos un mínimo. En menos 1,62 aquí sería el mínimo y luego aquí sigue creciendo. Entonces, si antes la función decrece y luego la función empieza a crecer, entonces en ese punto es porque tenemos un mínimo. Aquí en el menos 1,62,062. Entonces, más o menos aquí sería 0,62 y aquí menos 1,62. Hasta aquí decrecería la función y aquí ya empieza a crecer. Es decir, que este sería un mínimo para la función. Sería un mínimo para la función. Sería un mínimo. Y luego en este otro valor que la parábola, es decir, la derivada se hace 0, es el 0,62. Aquí podemos ver en el 0,62, podemos ver que aquí hay un máximo. Porque antes del máximo podemos ver que esta función crece. Aquí está creciendo, estas alturas son cada vez más altas. Aquí tendríamos el máximo y luego aquí la función iría decreciendo. Entonces esto sería un máximo, ¿no? Para la función. Entonces el 0, el punto... Ahora los escribo como puntos mejor. Entonces aquí tengo el punto menos 1,62, 0,62, 0,62, este punto de aquí menos 1,62 y aquí esta altura es 0,62, ese sería un mínimo para la función. Y el otro punto aquí, el punto 0,62 menos 1,62, este de aquí, o sea aquí 0,62 para la x y menos 1,62 aquí para la y, sería un máximo para la función. Miren que cuando hay un mínimo, antes del mínimo la función decrece. Cuando llegamos al mínimo ya no baja más la función y luego a partir del mínimo empieza a subir. Cuando tenemos un máximo, aquí en 0,62, 0,62 para la x y menos 1,62 para la y. Aquí cuando tenemos un máximo, aquí la función en el máximo ya no crece más, es un máximo relativo. Pero antes estamos viendo que ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo hasta crecer el máximo, hasta el punto máximo y luego pues ya empieza a decrecer. ¿Vale?
Bueno, entonces eso serían los puntos singulares. Entonces tenemos el mínimo, que es menos 1,62, 0,62 aquí, y luego el máximo, que sería este punto de aquí. ¿Vale? Bueno, ya está. Ahora vamos a ver la posición de la curva respecto a la asíntota horizontal. Entonces, la curva está definida por esta función de aquí. Entonces decimos, ¿cómo sé si la curva está por arriba o por debajo de la asíntota horizontal? Por ejemplo, yo aquí tengo la asíntota horizontal, ¿no? Para valores negativos, cuando x tiende a menos infinito, la curva está por debajo de la asíntota horizontal, porque la asíntota horizontal es esta línea roja, esta recta horizontal roja, que es igual a y igual a 1, sería, que ya la habíamos hallado. Y la curva es esta curva azul, que dependiendo del valor de x, pues tiene su respectiva imagen. Pero cuando los x tienden a menos infinito, la curva se acerca a la asíntota. Pero miren, aquí la curva está debajo de la asíntota. Entonces yo tengo que hacer una resta para ver si la curva está por arriba o por debajo de la recta. ¿Vale? Entonces la curva sería el minuendo y la asíntota sería el sustraendo. Si yo la resto y me da un número negativo, por decir algo, yo digo 2, si la asíntota horizontal vale 1 y la curva queda por debajo, es porque la curva, al ser más bajita, pues tiene que ser menos de 1. Supongamos que la curva aquí valga 0,9. Si yo digo 0,9, que es la curva, y le quito el 1, pues si a 0,9 le quito 1, me va a quedar menos 0,1, es decir, un 0 pequeño. Es decir, que cuando la curva está más abajo de la asíntota, al hacer la resta, lógicamente a un número menor le quito un número mayor, pues me va a dar negativo. Es decir, que si yo aquí hago la resta y me da un número negativo, es porque esta es más, la imagen de la función cuando x tiende a menos infinito es menor que la asíntota horizontal. Entonces la función está definida por esto, por x2 más 1 partido de x2 menos 2x y le vamos a quitar el 1. Entonces vamos a hacer esas operaciones, a ver lo que nos da. Entonces yo tengo x2 más 1, bueno, este lo voy a, sería aquí, yo podría aumentar el 1 aquí, ¿no? Entonces yo colocaría aquí x2 más 1, lo copio igual, lo dejo aquí. El denominador también queda igual. Y aquí yo lo único que voy a hacer es al 1 aumentarle el 1, que quede con numerador y con denominador. Y luego aquí ya hago las respectivas operaciones para poder hallar ese límite. Entonces aquí yo diría, bueno, aquí puedo dejar un solo, aquí puedo dejar un solo. Entonces, bueno, vamos a borrar aquí el numerador. Entonces, miren, aquí tendría x2 más 1 multiplicado por 1 me da igual, x2 más 1, menos, aquí pongo un menos, y aquí pongo otro paréntesis porque aquí tengo un signo negativo. Al 1 lo voy a multiplicar por x2 menos 2x. Cuando multiplicamos por 1 esta cantidad me queda igual, entonces esto me va a quedar igual. Y cierro paréntesis, ¿vale? Y el denominador, pues, me va, entonces yo he hecho esto por esto, menos esto por esto. Y para el denominador, cuando estoy restando dos cantidades que tienen forma de fracción, entonces yo aquí los denominadores los multiplico en línea. Entonces x2 menos 2x por 1, pues me va a quedar igual. Y ahora aquí hago esta
reduzco esta expresión lo más que se pueda, para luego proceder a hallar el límite. Entonces aquí este x menos 2, este menos por x menos 2, aquí me quedaría negativo porque menos por más me queda negativo y menos por menos me queda positivo. Entonces aquí esto me quedaría negativo y esto me quedaría positivo. El denominador me queda igual. Y esto me quedaría ya haciendo cuentas en el numerador porque el denominador me va a quedar igual. Me queda esta cantidad x2 positivo con x2 negativo se anulan y me quedaría 1 más 2x. Entonces me quedaría 1 más 2 por x partido de esta cantidad. Entonces aquí seguimos simplificando lo más que se pueda. Entonces yo aquí abajo lo que puedo hacer es factorizar la x. Entonces, x, como la teníamos al comienzo esta función, que la habíamos factorizado. X, factor de x, porque x por x me daría este x2. Este menos me queda igual aquí, menos 2. Porque miren, aquí, saco la x en común, hago un paréntesis. Lo que me sobre quedaría dentro del paréntesis. De esta x2, como aquí tengo una, dentro del paréntesis me queda una, el menos también está sobrando. Y de aquí de 2x, como la x ya está afuera, este 2 que me sobra lo escribo aquí adentro. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a calcular este límite que ya está mucho más, ya no es esta expresión de aquí, sino algo más sencillito. Entonces, como estamos hablando de infinito, entonces, vamos, aquí menos infinito más 1 no va a cambiar en nada. Es decir, que este 1 lo puedo quitar. Y bueno, esta expresión en realidad no habría hecho falta de factorizarla. Entonces simplemente voy a dejarla de aquí. En realidad no me ayuda para nada. Entonces dejo esta cantidad de aquí, que sería la inicial que teníamos. Entonces yo tendría esta. Me quedo con la inicial, que es la que realmente me va a servir. ¿Vale? Yo pensaba que iba a poder simplificar algo, pero no. Entonces, a un menos infinito, que es una cantidad demasiado grande, pero en infinito, le aumento 1, pues si yo le quito este 1 no me va a variar. Y de estos dos cantidades que van a menos infinito, escojo la más grande, escojo la que es con x2. Entonces, eso es lo que voy a dejar aquí. Entonces, ya me va a quedar una expresión bastante simplificada, ¿vale? Entonces, este 1 lo quito. Si yo a 1.000 millones, a menos 1.000 millones, le quito el 1, este 1 de aquí, pues no me va a alterar mucho. Y aquí, como es un infinito de orden menor, porque aquí está el x2, pues este lo puedo suprimir y me quedo solamente con el x2. Y aquí, miren que aquí yo puedo también quitar el 2, dejar x partido de x2. ¿Vale? O bueno, puedo dejar 2, el 2 lo puedo dejar. Y esta x se iría con una x de acá abajo. Entonces ahí me quedaría que esta x se va con una x de abajo, ¿vale? Porque aquí hay x y aquí hay x2. Aquí quito una x y aquí quito otra x y aquí me quedaría simplemente 2 partido de x. Pero si yo tengo un número, una cantidad positiva entre una cantidad negativa muy grande, pues eso me va a dar una cantidad pequeñísima. Aquí por decir algo yo digo 2 dividido entre menos 1.000. Entonces me da menos 2 milésimas, ¿no es cierto? Entonces aquí yo diría que como esta cantidad es positiva y esta es
una cantidad negativa muy grande, por decir algo, menos 1000 millones, entonces aquí me va a dar muy pequeñito. Entonces escribimos que aquí me da un cero negativo, ¿no? O sea, una cantidad negativa, pero con cero. Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí, escribamos así, una cantidad negativa muy pequeña. Esto es igual a una cantidad negativa infinitesimal. Cantidad negativa infinitesimal. Veamos un ejemplo aquí. Si la x vale menos 100, ejemplo, si x es igual a menos 100. Entonces yo aquí voy a colocar 2 dividido entre menos 100 para que vean que me da una cantidad negativa. Infinitesimal quiere decir que se acerca al cero, ¿no? Infinitesimal es una cantidad pequeñísima, pero negativa. Entonces supongamos que esta x, que decimos que tiende a menos infinito, ya la coloco como el menos 1000, por decir algo. Y hago esta cuenta, 2 dividido entre menos 1000, aquí, 2 dividido entre menos 1000, y eso me va a dar menos 0.002, es decir, menos 2 milésimas. Miren que es una cantidad muy pequeñita, infinitesimal, pero negativa. Entonces yo aquí digo, si yo resto lo que vale la función y le resto lo que vale la asíntota, que la asíntota aquí vale 1, ustedes sí la ven que pasa por 1, entonces como este número es más pequeñito que esto, pues aquí me da una cantidad negativa. Con lo cual la función, cuando x tiende a menos infinito, esta curva está por debajo de la asíntota, ¿no? Entonces, como he obtenido una cantidad negativa al restar f menos la asíntota horizontal. Por tanto, f, que es la curva, f es cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, está debajo de la, se aproxima mucho a la asíntota horizontal, pero está por debajo de ella. Está muy próxima, pero por debajo. Está muy próxima a la asíntota horizontal, pero por debajo de ella. Vale, este mismo análisis podríamos hacerlo para para valores que estén por más infinito. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer lo mismo, pero para ver aquí que la curva aquí se sitúa por encima de la asíntota, es decir, que yo estoy sumando un número más grande, perdón, estoy restando un número más grande que la imagen de la x. La imagen de la función, cuando la x tiende a menos infinito, es más alta que la asíntota. Por tanto, este número de aquí, al ser más alto, es más grande que este número de la curva azul es más grande que 1. Entonces, a un número más grande que 1 le resto el 1 que vale la asíntota, pues me va a dar positivo. Es decir, que si la asíntota es más, en este punto, su imagen es más grande que la asíntota horizontal, al restar un número más grande que uno más pequeño, pues me va a dar positivo. Es decir, que si la resta me da positiva, un número positivo, muy pequeño, eso sí, quiere decir que la curva está por encima de la asíntota horizontal. Entonces yo voy a copiar todo esto, pero para luego cambiarlo con menos infinito. Bueno, entonces vamos a analizar la posición de la curva cuando x tiende a más infinito. A ver si está por debajo
o por encima de la asíntota, pero bueno, en la gráfica ya hemos visto que está por encima. Entonces yo aquí hago límite cuando, entonces aquí posición de la curva, cuando x tiende a más infinito. Entonces simplemente vamos a ir haciendo aquí arreglos, porque esto ya lo tenemos. Aquí simplemente es cambiar cuando la x tiende a más infinito, ¿vale? Para valores positivos, muy grandes. Aquí es lo mismo, simplemente quito esto. Lo único que voy a quitar es el menos infinito. Esta expresión no la vamos a necesitar, con lo cual se borra. Ya teníamos esta parte de aquí. Y esto era igual aquí. Vale. Entonces, esta parte tampoco la necesito. Vale, y ahora me da esto de aquí. Aquí seguimos que la x toma valores muy grandes positivos, ¿no? Para acá. Y entonces la asíntota vemos que está la curva está por encima de la asíntota horizontal. Como todas estas cuentas ya le hicimos acá arriba, pues acá no vamos a hacer las mismas, no vamos a calcular las mismas expresiones. Aquí esta parte la voy a pasar acá abajo. Cantidad positiva. Aquí me tiene que dar una cantidad positiva infinitesimal. Entonces yo aquí voy a colocar que x sea igual a 1000 y coloco 2 dividido entre 1000 y aquí me quedaría 2 dividido entre 1000, pues son 2 milésimas. Entonces me queda. Entonces miren que esta es una cantidad muy pequeña, es decir, infinitesimal, pero positiva. Entonces, si la imagen de la función para valores muy grandes de x, cuando x tiende a menos infinito, yo le resto la asíntota horizontal, me da un cero positivo chiquitico, es decir, una cantidad infinitesimal positiva, pequeñita, porque estas tienen que estar pegaditas. Lo cual quiere decir que si yo resto esta cantidad menos me da positivo, es porque la curva está por encima de la asíntota horizontal. Entonces, en resumen, la posición de la curva está por debajo de la asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Y aquí la curva, cuando x tiende a más infinito, la curva está por encima de la asíntota horizontal. Entonces aquí escribo que al restar la curva y la asíntota horizontal, cuando x toma valores muy grandes que tienden hacia más infinito, la curva está muy próxima a la asíntota horizontal, pero por encima de ella. Entonces simplemente lo que hay que hacer es una resta y ver si me da una cantidad negativa, es porque la curva está por debajo. Si me da, de esa resta me da una cantidad infinitesimal positiva, la curva está por encima. Por encima. Vale. Y ahora vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento, ¿no? Entonces, hay que analizar el signo de la derivada y ver qué pasa antes y después de los puntos singulares. Por ejemplo, si hay un mínimo, aquí nos daba el mínimo, decimos que si hay un mínimo, entonces es porque antes la función decrece y decrece hasta que ya llega un punto mínimo que ya no decrece más y luego después de ese punto mínimo pues ya empieza otra vez a crecer. Y si hay un máximo, como aquí que hay un máximo, a la vista lo vemos, entonces
es porque la función ha ido creciendo, 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 llega a un punto máximo que ya no crece más y luego pues empieza a decrecer. Aquí también la función decrece en esta parte. Entonces vamos a analizarlo esto con los signos. Con los signos que nos indique aquí la derivada. Entonces vamos a ver. Bueno, a ver. Ya me aparecieron. Entonces, en la derivada habíamos dicho que si la derivada es la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ya habíamos dicho que si esa inclinación, esa pendiente es negativa, la curva decrece, ¿no? Si la derivada se hace 0, es porque en ese punto va a haber un máximo o un mínimo. Por ejemplo, aquí la derivada se hace 0. ¿Dónde se ha hecho? ¿En cuál x esta derivada se ha hecho 0? Se ha hecho 0 para x igual a menos 1.6. ¿Dónde también se ha hecho 0? En x igual a 0.62, que ya lo encontramos antes. Entonces, miren, el signo de la derivada. Yo aquí tenía el menos 1,6 aquí, ¿no? Pero aquí en el menos 1,6 la derivada se hace 0, con lo cual aquí en el menos 1,6 nosotros miramos que la imagen del menos 1,6 al evaluarlo aquí en la función me da 0,62. Es decir que en el punto menos 1,6, 0,62 aquí tenía un mínimo. Y antes de este mínimo, antes del menos 1,6, la derivada es negativa. Por ejemplo, miren aquí en el menos 7,7 la derivada, pues aquí me va a dar negativo, miren. Esto no es que valga 0,0, esto vale menos 0,018, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el menos 2,8 por aquí, la derivada no es que valga 0,0, sino vale menos 0,04 y todos estos números de aquí. Aquí sí que vale 0 la derivada. No va a cambiar este valor. En menos 1,6, que era el mínimo, sí que vale 0. Entonces, vemos que antes del menos 1,6, en menos 2,8, el signo de la pendiente, que es la derivada, es negativo. Y aquí también es negativo, con lo cual aquí la curva decrece. Después veamos el signo de la derivada después de este punto máximo. Después de este punto máximo, entonces, bueno, aquí en 0, como es una asíntota vertical, no está definida ni la derivada, ni la segunda derivada, ni la función. Aquí para 0,62, aquí que habíamos encontrado un máximo, entonces la derivada vale 0. Porque dijimos que la derivada se anula tanto para un máximo como para un mínimo. Y después del 0,62, miren, el signo de la derivada es negativo, ¿no? Por tanto, aquí decrece. Y después del 2, que viene a ser esta parte de aquí, esta parte de la gráfica, después del 2, el signo de la pendiente, que es la derivada, también decrece. Por tanto, en esta parte es decreciente la función. Entonces, eso sería, miren, lo pueden analizar con el signo de la derivada. Si la derivada es negativa antes del mínimo, pues esto va a ser decreciente. Si la derivada acá es positiva, esto va a ser creciente. La derivada aquí antes es negativa, esto va a ser decreciente. Perdón, antes del máximo, antes del 0,62, antes del 0, aquí tengo el 0,62, aquí tengo el valor de la derivada. En 0,62 me da 0, con lo cual aquí es un máximo. Pero antes de este máximo, el signo de la derivada es positivo, con lo cual antes del máximo, es decir, en esta parte, esto es creciente, porque aquí el signo de la derivada es más. Aquí tengo que la derivada en 0,62 vale 0. Y después del 0,62, bueno, después de este valor del 0,62, después de este, la derivada es negativa, con lo cual esto decrece. Eso analizando en este punto máximo. Y luego, ya analizando el 2, ¿no?
Después del 2 la derivada es negativa, con lo cual esto va a decrecer. Eso serían la forma de analizar el crecimiento y el decrecimiento, o sea, analizando lo que hay en un máximo y en un mínimo, o analizando los signos de la derivada, o las dos cosas juntas, como está aquí en esta notación. Y eso sería todo. Entonces, ya hemos analizado el crecimiento, el decrecimiento, ¿vale? Y esa sería la gráfica de la función.